Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Muy buenas, mis estimados de su programa Salud Integral. Sean todos bienvenidos a una entrega con mucho cariño y mucho amor para compartir con ustedes este contenido. Invitarles a que si nos estás viendo a través de YouTube de Radio Eternidad, puedas darle me gusta, que lo puedas compartir, que le dejes la campanita para que te lleguen también las notificaciones de este y demás contenidos muy interesantes que compartimos a través de este medio. Pues hoy yo quiero compartir con todos ustedes un tema que me llega mucho a la consulta de nutriología clínica y que yo entiendo que es necesario educar para conocer estas situaciones y tener el tratamiento oportuno, y es el intestino irritable. El intestino irritable es un síndrome, es decir, que hay un conjunto de síntomas y signos que caracterizan esta condición y que lo vemos mucho. Casi todos los días vemos pacientes de este tipo de situaciones. El intestino irritable no es más que una condición crónica, es una inflamación del intestino y que definitivamente no está asociado a ninguna patología como cáncer, o sea, no va a llevar a cáncer ni ninguna situación morfológica del intestino. Sin embargo, puede traer muchos problemas de calidad de vida, estilo de vida, que estaremos compartiendo en unos minutos. Esta condición es más común de lo que nosotros pensamos. Según las estadísticas, pueden haber hasta un 22% de las personas a nivel mundial que tiene esta condición. Pero honestamente, con la frecuencia que lo vemos, yo creo que estas cifras quedan muy por debajo de lo que realmente vemos. Lo difícil de esta condición es que se puede solapar con otras condiciones y podemos tener un diagnóstico tardío. El intestino irritable está asociado a muchas condiciones que estaremos mencionando, pero lo más importante es que sus síntomas van a causar muchas dificultades, como distensión abdominal. Podemos tener un periodo de estreñimiento, pero un periodo con diarrea. Es aquel paciente que siempre llega con muchos cólicos, con flatulencias. El intestino irritable, como se solapa con otras condiciones, puede tener situaciones tan importantes como las de reflujo gastrointestinal, también situaciones asociadas a intolerancias a algunos alimentos. Y aquí quiero hacer una pausa porque estas condiciones tenemos que hacer muchos estudios o tenemos que investigar por distintas formas para descartar otras patologías. La sintomatología clínica nos dice que es un paciente con dolor, con flatulencias, que se le llena de gases el abdomen, pero que también puede estar asociada a trastornos depresivos, a situaciones de estreñimiento de larga data o diarrea de larga data, como también está asociada a trastornos malabsortivos. Estas personas pueden tener anemia constantemente. Entonces es una situación que tenemos que identificar, que con el tratamiento oportuno pues podemos llegar a la base o a la situación que la está provocando. Si bien es cierto, una de las síntomas de alerta en el que tenemos que acudir rápido a un especialista, generalmente es el gastroenterólogo y nutriología clínica que pueden manejar esta condición, aunque claro, el internista, entre otras especialidades, pueden sospecharla y derivar y poner el tratamiento inicial. Pero vemos ¿cuáles son aquellos síntomas en los que se recomienda ir inmediatamente al especialista? Cuando hay una pérdida de peso importante, cuando hay una diarrea nocturna persistente, o sea, una persona que evacúa mucho en la noche. También cuando hay sangrado rectal, cuando notamos que tras una evacuación vemos esa sangre, ¿verdad? O rojo, rutilante, puede ser incluso tipo café si es más superior. Cuando hay una anemia importante por falta de hierro, cuando hay vómitos que no podemos explicar la causa. Otra de las cosas que puede provocar es dificultad para tragar por la misma inflamación de todo el sistema gastrointestinal, o sencillamente cuando hay una molestia que no se mejora después de evacuar. Y eso es una característica de esta condición y de esta situación. Otra cosa que podemos ver en las heces fecales de este tipo de pacientes es que tiene muchas mucosidades. Si usted está teniendo esta situación que un periodo tiene diarrea, un periodo tiene estreñimiento, pues sencillamente es tiempo de
investigar si hay algo más. Obviamente el gastroenterólogo le va a pedir otras pruebas. La forma de diagnosticar esta condición es primero identificando con estos síntomas que hemos mencionado, algunos signos que podemos ver en las heces. Vamos a pedir también algunos coprológicos para descartar que no haya ningún microorganismo. También podemos pedir algunas pruebas para descartar intolerancias a la lactosa, la prueba del hidrógeno del aliento. También el gastroenterólogo pudiera pedir una endoscopía para descartar que no haya ningún tipo de trastorno a nivel gástrico, o una colonoscopía para descartar otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que tienden a solaparse con esta condición. Otra de las cosas que pudieran solicitarles es tal vez algunas pruebas para descartar intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca. Es muy característico en este síndrome de intestino irritable que la persona también tenga intolerancia a los alimentos. La primera es intolerancia al gluten o una hipersensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué significa esto? Es una persona que no tiene esta enfermedad genética en la que rechaza de forma involuntaria el gluten, y el gluten lo podemos encontrar en el trigo, lo podemos encontrar en la harina, en la cebada, en algunas avenas que no son procesadas de forma pura. Sin embargo, estas personas, cuando le hacemos las pruebas de gluten, salen bien, pero sí presentan los síntomas cuando se introducen estos alimentos. Entonces, estas personas tienen una hipersensibilidad no celíaca al gluten. De hecho, el tratamiento médico nutricional retira el gluten de la dieta. Así que si usted le salió que no tiene problema de enfermedad celíaca, pero que tiene síntomas ante estos alimentos, esa es la razón por la que se retira. ¿Cuáles son las causas entonces de este síndrome que tanto vemos? Primero, el factor genético. Si otra persona, si otro familiar directo en la familia lo ha padecido, pues hay un mayor riesgo de que usted lo padezca. También, si es mujer, esta condición está más asociada a las mujeres, y también vemos que está muy asociada al abuso del uso de laxantes. Puede también estar ocasionada, por ejemplo, una infección importante, una infección sistémica o intestinal que haya dañado las bacterias amigables que tenemos a nivel del intestino. Si esto se revierte o cambia o aumentan las bacterias dañinas, pues podemos tener a largo plazo o a corto plazo este problema, este síndrome que va a ir alimentándose de otras situaciones intestinales también. Es muy importante que tomemos en cuenta porque las mujeres solemos abusar de los laxantes, y esta es una de las razones que puede provocar, claro, porque si daño estas bacterias intestinales amigables, la microbiota, que son bacterias que me ayudan a degradar ciertos alimentos y otras funciones inmunológicas que tiene a nivel intestinal, si yo las elimino o las arrastro a través de una diarrea provocada, pues obviamente va a venir el daño en la microbiota y son una de las causas que va a provocar los síntomas. El síndrome que estamos conversando de intestino irritable se asocia mucho también a personas que tienen fibromialgia. El 95% de las personas que tienen fibromialgia va a tener un intestino irritable. Es esa persona que ya tiene su diagnóstico de que todo le duele, pero hay un círculo vicioso entre el síndrome intestinal, este síndrome inflamatorio intestinal, y la fibromialgia, y es que estas personas suelen tener también trastornos depresivos, ansiedad, y una cosa hace un círculo vicioso con la otra. Porque si bien es cierto, una de las causas del desarrollo de este síndrome es también la ansiedad, la depresión, haber pasado por situaciones muy estresantes, abusos a edad temprana, situaciones estresantes a edad temprana, sobre todo en la mujer. Se ha demostrado que a lo largo de los años pues van a tener también este síndrome de enfermedad inflamatoria o intestino irritable. Bien, entonces el diagnóstico lo vamos a hacer por descarte. Tengo mis notitas aquí para que no se me pase nada. Lo más importante es, ante estos síntomas, poder investigar a tiempo.
acercarse a su gastroenterólogo. Ya hemos compartido aquí y les prometo traer una gastroenteróloga o un gastroenterólogo a compartir un poco más desde el punto de vista del especialista, pero aquellos que ya tienen estos diagnósticos o que ya dicen, bueno, yo me identifico con esta situación, hablemos qué hacemos entonces a nivel nutricional. Pueden utilizar a nivel médico, el tratamiento médico puede ser muy amplio y que esto va a depender mucho de la situación de base. Segundo, se utilizan tratamientos alternativos, suplementos como probióticos, para mejorar esas bacterias amigables que hemos mencionado. Si yo las repongo, ya hay muchísimas presentaciones a nivel local, vienen en líquidas, vienen soluciones líquidas, vienen también en pastillas masticables, vienen en cápsulas, o sea que para aquellos que somos muy malos bebedores, pues hay de todo. Y una vez ya teniendo claro este tratamiento médico, entonces hacemos el tratamiento médico nutricional que tiene que individualizarse. Se toma en cuenta la edad, el peso, porque en una mujer, por ejemplo, añosa, yo tengo que asegurar que haya suplementos de calcio, de vitamina D, que ahora todo el mundo necesita vitamina D. Hay muchas deficiencias en nuestro país y más que arrastramos pues una pandemia que nos obligó a ocultarnos del sol por un tiempo. Entonces, ya estas deficiencias están a la luz y la vimos antes de la pandemia, pues mucho más después en este periodo pandemia y post-pandemia, pues definitivamente vamos a tener que suplementar y eso es necesario individualizarlo, ¿verdad? Según su estado nutricional, está en sobrepeso, está en obesidad. De hecho, parte del tratamiento del síndrome es que esta persona baje de peso o que se mantenga en su peso lo más ideal posible para poder garantizar de que tenga esta reducción de dolor y de molestia que provoca este tipo de situación. Tenemos que tratar de agregar también algunos suplementos. Muchas veces estas personas, como están tan ansiosas, debemos utilizar algunos suplementos o medicamentos para mejorar su estado de ánimo, porque un estado estresado permanente va a empeorar los síntomas del intestino irritable y no tan solo que lo va a empeorar, sino que lo va a perpetuar. Entonces, es uno de los enfoques terapéuticos también. ¿Qué hacemos con el tratamiento médico nutricional? Una vez descartado que no hay alguna patología diferente, pues entonces procedemos a individualizar según el peso, la talla, el objetivo nutricional de la persona que tengamos enfrente, pues procedemos a hacerle su plan nutricional, que es en base a, lo primero, retiramos la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa, estas personas tienden a tener también alguna sensibilidad a la misma y ya hemos hablado que las personas con intestino irritable pueden tener intolerancias a otros alimentos. Aunque las pruebas salgan bien, de primera intención lo retiramos o utilizamos derivados lácteos que no tengan lactosa. Podemos utilizar bebidas, o sea, leches sin lactosa, pero también podemos utilizar otras bebidas como leche de almendra, leche de arroz, otras alternativas como quesos duros que no tienen lactosa. Y entonces el queso parmesano, el queso de cabra, que pueden ser fuentes que sustituyan. Si tenemos una persona que ante los síntomas que permanezcan aún utilizando alimentos sin lactosa, entonces tenemos que retirarlos y utilizar suplementos de calcio para evitar una osteoporosis o alguna debilidad ósea en el futuro. ¿Cuáles son el enfoque entonces en cuanto a las frutas y a los víveres? Las frutas generalmente son altas en FODMAPs. El FODMAPs no son más que siglas en inglés de alimentos derivados de los hidratos de carbono que para una persona que tiene intestino irritable van a provocar más flatulencia, más dolor, la digestión se pone más lenta. Entonces retiramos estas frutas. Y realmente las frutas que son altas en FODMAPs son bastante. La lista es un tanto amplia, por eso es importante venir al especialista para poder hacer el tratamiento nutricional adecuado. La manzana
la china, los jugos, casi todos los alimentos comunes que vemos, por ejemplo, la piña, el melón, la lechosa, son altos en FODMAPs. Y usted me dirá, pero doctora, ¿qué fruta va a comer? Bueno, el melocotón, increíblemente son de las pocas veces que recomendamos frutas enlatadas. ¿Por qué? Porque el enlatado baja un poco la característica fresca y podemos utilizarla. Las personas que tienen intestino irritable generalmente no toleran ningún tipo de jugo. ¿Qué nosotros podemos decirle en este tiempo de calor o el hábito de tomar algún jugo natural? Es probablemente utilizar limón, con poco limón, nada de azúcar. Azúcar, pues pudieras utilizar azúcar de dieta, pero no ninguna que tenga sorbitol. ¿Por qué? Porque el sorbitol, esos son azúcares alcoholizados que pueden provocar también más síntomas. Entonces, la uva también es alta en FODMAPs. ¿Cuáles recomendamos? Melocotón, podemos recomendar las moras, la fresa, la granada, frutas que probablemente no son tan comunes, pero que son las que mejoran los síntomas. El melón depende. Hay personas que no refieren síntomas, a pesar de que los listados que hablan de los FODMAPs, tengo aquí una aplicación que me puede detallar cuáles son esas frutas. Sin embargo, tenemos que individualizar y poner cantidades pequeñas, porque muchas veces lo que hace síntomas es la cantidad de frutas. Entonces vamos viendo. Otras frutas que no tienen o que son bajas en FODMAPs están las frambuesas, las moras, ya la mencionamos. Hay algún tipo de pera, ¿verdad? Esta pera que es de piel oscura tiende a tener menos FODMAPs. Aunque el listado es corto, lo que hacemos es retiramos las principales y vamos introduciendo poco a poco en cantidades pequeñas. ¿Qué hablamos entonces de los víveres? Los víveres en general, el que menos FODMAP tiene o el que menos síntomas refleja, está la papa, increíblemente. Papa, batata, el nabo. Pudiéramos retirar el ñame, la auyama. ¿Cuáles nosotros le ponemos un toquecito como alerta, cuidado? El plátano y el guineo, o sea, el plátano y todos sus derivados, plátano, guineo, rulos. ¿Por qué? Porque aparte de que son altos en FODMAPs, son altos en histamina. La yuca podemos utilizarla. Todos los víveres están libres de gluten. Ojo, toda persona que tenga esta condición puede utilizar los víveres como sustituto del pan. Lo que sí nosotros tenemos que asegurar que empiecen por las que menos tienen: papa, batata, nabo. Empezamos con esas tres. Auyama, el ñame, en cantidades pequeñas, y vamos viendo la tolerancia. Si los síntomas aparecen, pues tenemos que ir intercambiando uno a uno. Sobre los vegetales, el vegetal que menos FODMAPs tiene están los alfalfa, están también la lechuga, la zanahoria en cantidades pequeñas, ni se diga la tayota tiene muy poco y perfectamente podemos utilizarlo. ¿Cuáles nosotros retiramos? El repollo, brócoli, coliflor, que el tomate. Y yo sé que de esta no salgo viva, el aguacate. El aguacate es alto en FODMAPs y un tanto alto en histamina. Ustedes habrán escuchado personas que dicen, yo soy alérgica al aguacate. O cuando yo me como un aguacate me cae malísimo. Pues hay que creerle y muy probablemente haya un síndrome de este tipo asociado. Entonces, en este plan, retiramos lácteos, retiramos las frutas altas en FODMAPs, retiramos el gluten. Entonces, el gluten está en el pan. Hay conflé que tienen, que dicen gluten, sin gluten, y que perfectamente pueden ser sustitutos. Quitamos la harina de trigo en general, pero podemos utilizar harina de maíz, la maicena, la yuca, y ahora mismo hay un montón de harinas que no tienen gluten. La de almendra, la de batata, harina de coco. Ojo con el coco, hay que asegurarse que nuestro paciente no tenga una intolerancia o una alergia a los alimentos, que es muy común en el intestino irritable, muy común. De hecho, cuando a mis pacientes le estructuramos el plan inicial y no vemos el cambio o que el cambio ha sido muy tórpido,
pese a todo el tratamiento que hemos instaurado, en estos casos tenemos que mandar a hacer pruebas de alergia. Primero pruebas en sangre y luego hacemos otro tipo de test cutáneo junto con inmunología o algún alergista, porque tenemos que descartar de que no haya una intolerancia alimentaria o una alergia importante a algún alimento. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. De las verduras que tenemos que retirar y de los condimentos, se va la pimienta. Esa es la primera que está en línea porque es irritante, es proinflamatoria, y ustedes me dirán, ay, pero que yo leí que la cayena, que no sé qué. Bueno, realmente tenemos que retirarla porque es alto en todo lo que una persona con intestino irritable no debe consumir de primera intención. La vamos retirando e introduciendo poco a poco. Tenemos que retirar el ajo porque definitivamente va a provocar los síntomas. ¿Qué pasa con los guisantes? Los guisantes blancos, tipo haba, habichuelas blancas, el garbanzo es intermedio en estos síntomas. Entonces, las leguminosas en general, estos granos en general, van a provocar inflamación intestinal a una persona que ya tenga esta predisposición. La idea es retirarlos en un plan inicial e irlo introduciendo uno a uno a medida que vemos, pero empezamos con los blancos, las habas, las habichuelas blancas y el garbanzo pues de tercera línea. Entonces tenemos que retirar otros alimentos como la miel. La miel es altísima en FODMAPs y definitivamente ocasiona la distensión abdominal, el dolor, el reflujo, retención hídrica, o sea, que ustedes, estos pacientes se quejan, doctora, pero en la noche yo me lleno de líquido y tengo hasta 5 libras de diferencia con respecto al mismo día. Entonces, definitivamente es una de las cosas que tenemos que retirar, y ya hablamos de los jugos. O sea, los jugos son altísimos en FODMAPs, claro, porque en un jugo yo tengo 3, 4, 5 frutas concentradas, que no es lo mismo que comerse una fruta. También el tema del volumen intestinal, que aumenta el volumen intestinal abrupto, de forma rápida, y esto también va a provocar esos síntomas. Entonces, en resumidas cuentas, la enfermedad, este tipo de condición es un síndrome crónico que va a tenerlo por mucho tiempo, o sea, lo va a tener para toda la vida, y lo que nosotros le decimos es, puedes tener una vida normal siempre y cuando tomes en cuenta la condición y que utilices estas estrategias nutricionales. El primer llamado es mujer que se ha identificado con este tema, que se le inflama el abdomen cuando consume alimentos, que tiene problemas de trastornos emocionales que suben y bajan mucho. Las mujeres puede que tengamos algunas situaciones emocionales más, ¿verdad? Sin embargo, es parte de nuestro diseño, nuestra característica. Pero si has notado como que hay, asociado a esto, hay una distensión abdominal, que estás durmiendo mal, que tienes un rash cutáneo, de que probablemente tienes muchos síntomas de dolores de cabeza, hay que investigar definitivamente de que no haya un intestino irritable de base. Intestino irritable, ya hablamos que hay que identificar otras condiciones donde podemos descartar de que no esté solapado o sumado al intestino irritable, y que es muy común en nuestro medio, que es de fácil manejo y que tenemos soluciones aún en nuestro país. Tenemos suplementos de todo tipo, pero también tenemos el tratamiento médico de base y el tratamiento médico nutricional, y tenemos al alcance también todos los medios diagnósticos para poder llegar a una calidad de vida mejor. Y definitivamente podemos lograrlo desde nuestro país. Entonces, invitarlos, mis amados, a que si nos está viendo a través de Radio Eternidad, a través de YouTube, puedas compartir este contenido, que le des a la campanita para que pueda llegar también a otras personas, que les des me gusta para que puedas también interactuar con nosotros, que nos escribas comentarios y preguntas, que estamos abiertos pues a responderles cualquier duda o cualquier sugerencia con respecto a este tema. Queda pendiente traer un especialista en gastroenterología que ya hemos tenido aquí y que pueda compartir desde el punto de vista gastroenterológico esta condición y otros temas. Gracias por su sintonía, y para nosotros es un grato placer volverles a ver en una siguiente entrega de su programa Salud Integral.
Que el Señor les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.